¿Te imaginas nacer siendo un fantasma absoluto para el resto del mundo? No tener olor propio, que la gente pase por al lado tuyo y ni siquiera registre que existís, pero que como burla del destino tengas el olfato más perfecto, bestial y desarrollado de toda la historia de la humanidad. Y eso no es lo peor de todo. Lo peor es que en tu desesperación total por dejar de ser invisible y conseguir que alguien te ame, te empiece a pudrir la cabeza la idea de que la única forma de existir es cazando mujeres para arrancarle su esencia y embotellarla. Te volvés tan adicto a recolectar esa belleza que perdés por completo cualquier rastro de cordura o empatía. Prepárense para una de las historias más perturbadoras, melancólicas y enfermizas que van a ver en este canal. Una cinta que te mete directo en la mente rota de un tipo que no quita vidas por placer ni por venganza, sino por pura y absoluta soledad. Ya saben lo que dicen por ahí, el amor te puede llevar a hacer locuras, pero la falta de amor directamente te convierte en un monstruo. Habiendo hecho esta introducción, hoy les resumo El perfume. Historia de un asesino. Esta cinta comienza situándonos en la Francia del siglo XVIII con un primer plano de este hombre sentado en la oscuridad de una celda. Luego de unos segundos, casi al instante, la puerta se abre y varios soldados franceses lo arrastran hasta el balcón del Palacio de Justicia, donde una enorme multitud lo espera gritando que es un asesino. De inmediato, el encargado comienza a leer la sentencia y por los crímenes que cometió, Jean-Baptiste Granieux, que para efectos de esta narración y para no andarme trabando como un boludo vamos a llamarlo Juan Bautista, va a ser ejecutado de una forma brutal. Lo van a atar a una cruz, con el rostro mirando hacia el cielo, y mientras siga con vida le van a romper las articulaciones de los hombros, los brazos y las caderas usando una barra de hierro. Después van a levantar la cruz para que muera frente a todos y por si eso no fuera suficiente, al verdugo se le prohíbe darle un golpe de gracia para terminar con su sufrimiento. Ahora, ¿qué mierda hizo este hombre para ser castigado de esa manera? Bueno, para eso tenemos que irnos varios años atrás, más precisamente al momento de su nacimiento, porque lo turbio en su vida arranca desde el primer día. Y para los que me van a preguntar por qué tengo este gorro, acuérdense de que soy papá de una nena y vino y me dijo, papá, ponete mi gorro y acá estamos. ¿Qué va a hacer? Juan Bautista nació en París, en el mercado de pescados, el 17 de julio de 1738. En aquella época, al ser París la ciudad más grande de Europa, el olor era algo casi insoportable. Las calles estaban llenas de basura, animales muertos, sudor, sangre y podredumbre, pero dentro del mercado de pescados era todavía peor. Ese día, su madre lo dio a luz debajo del mostrador donde trabajaba, rodeada de restos de pescado y suciedad. Ahí mismo había tenido a sus 5 hijos anteriores y todos habían nacido muertos o prácticamente muertos, y la idea era bastante simple: parir, esconder al bebé muerto entre los restos del pescado podrido y arrojarlo al río al terminar la jornada, tal y como había hecho con sus 5 hijos anteriores. Y se los digo así de una, esto es de acá para arriba, porque ya la escena cuando la mujer está pariendo y cómo deja a su bebé ahí entre la podredumbre es simplemente horrible. La cuestión es que por cosas del destino, Juan Bautista no nació muerto, y no solo no nació muerto, sino que empezó a llorar desconsoladamente, y al escuchar este llanto, la multitud atrapó a su mamá, quien trataba de escapar, la cual obviamente fue enviada a la horca por este crimen. Con respecto a Juan Bautista, el pequeño terminó siendo enviado al orfanato de Madame Gaillard. En ese lugar, los niños vivían amontonados en barracas inmundas. Cuando vieron a Juan Bautista, recién nacido y casi inmóvil, pensaron que estaba muerto, y cuando uno de ellos se acercó para comprobar si respiraba, el bebé tomó su dedo entre las manos y lo llevó directamente hacia su nariz para olerlo. Obviamente este gesto los hizo cagar encima, ya que de inmediato notaron que había algo raro en ese bebé, por lo cual decidieron ahogarlo con la almohada, pero justo Madame Gaillard ingresó para impedirlo, no porque sea una muy buena samaritana, sino porque los hacía trabajar y cada niño representaba una importante fuente de ingresos para ella. Ahora, ¿qué se supone que hacía tan especial a Juan Bautista y por qué la película se centra en él? Básicamente el niño nació con un olfato único en el mundo. Y cuando digo único, es único. No solo podía distinguir cualquier tipo de olor en el mundo, sino que podía oler a kilómetros de distancia. Si vos estabas a 20 kilómetros, por ejemplo, él podía saber exactamente en qué punto estabas parado.
solo con su olfato. Claramente esto no era para nada normal y ese don ponía muy nerviosos a los demás niños, ya que Juan olía todo lo que se le ponía enfrente, como por ejemplo esta rata muerta, a la cual podía olerle hasta cómo se iba descomponiendo por dentro. Cuando finalmente aprendió a hablar, porque no habló hasta los 5 años, también entendió que las palabras eran demasiado pobres para describir todo lo que él sentía a través de los olores. Para Juan Bautista, el mundo era una inmensa colección de aromas y gracias a ese don, incluso encerrado entre las paredes del orfanato, podía vivir otra vida. Una vida hecha de olores lejanos, rastros invisibles y sensaciones que nadie más era capaz de entender. A los 13 años, Madame Gaillard decide vender a Juan Bautista a una curtiduría, ya que no tenía más espacio para él, y lo curioso es que apenas se aleja del lugar, es asaltada y asesinada por un par de bandidos. De esa manera, Juan Bautista comienza a trabajar en la curtiduría, el cual es un lugar donde casi nadie lograba sobrevivir demasiado tiempo. El trabajo era brutal, el ambiente era insoportable y el olor de las pieles curtidas podridas podía enfermar a cualquiera, pero Juan Bautista no era cualquiera. De hecho, demostró una fuerza mucho mayor de la que todos esperaban. Se adaptó como una bacteria y empezó a trabajar más que cualquier otro, soportando maltratos, cansancio y miseria, como si hubiera nacido para sobrevivir a cualquier cosa. Con el paso del tiempo, empieza a descubrir que más allá de ese lugar existe otro mundo. Un mundo lleno de fragancias desconocidas y de olores nuevos que lo llaman desde las calles de París. Años después, ya convertido en un joven, el curtidor le ordena acompañarlo para entregar unos pedidos y apenas Juan pisa las calles de la ciudad, queda completamente fascinado. Para cualquier persona, París era la ciudad más sucia, ruidosa y miserable. Pero para él, cada calle, cada cuerpo, cada alimento, cada animal y cada rincón tenía un olor diferente. El mundo se abría ante su nariz como una paleta infinita de aromas y a Juan no le importaba si esos olores eran desagradables o repugnantes. Juan Bautista era codicioso. Pero ojo, no codicioso por el dinero ni por poder. Lo que él quería era poseer todos los olores que el mundo pudiera ofrecerle. Sobre todo, aquellos que todavía no conocía, sin importarle qué tan desagradables pudieran ser. Cuando llegan a destino, el curtidor se distrae entregando las pieles y Juan aprovecha para alejarse y explorar por su cuenta. Su olfato lo lleva hasta una perfumería, donde un hombre intenta venderles a dos damas de alta sociedad una fragancia llamada Amor y Psique, la cual es su más reciente creación, pero ese perfume no impresiona demasiado a Juan, ya que después de todo, él está acostumbrado a los aromas reales del mundo y no a una mezcla encerrada en un frasco, pero aún así, en ese lugar percibe algo completamente distinto, un aroma que jamás había sentido. Sin pensarlo dos veces, empieza a seguir ese rastro que tan loco lo vuelve, hasta descubrir que proviene de una joven pelirroja vendedora de ciruelas. Juan queda totalmente maravillado. Ese olor lo atrapa de una manera casi animal, como si hubiera encontrado algo perfecto, algo que no puede explicar ni dejar escapar. El hombre la sigue por las calles, incapaz de apartarse de ella, y se acerca tanto que la joven nota su presencia y, tratando de actuar con normalidad, le ofrece unas ciruelas, pero Juan no está interesado en la fruta. Toma su mano y comienza a olerla como un sabueso, completamente perdido en ese aroma, por lo cual obviamente la muchacha se asusta y huye, pero él sigue su rastro hasta el lugar donde vive. Allí, Juan se acerca en silencio y vuelve a extasiarse con su olor. La joven lo descubre y grita, él la retiene tapándole la boca y la nariz para que nadie los escuche, pero el problema es que lo hace por tanto tiempo y con tanta fuerza que sin darse cuenta termina asesinándola. Lo más perturbador es que Juan Bautista no reacciona como una persona normal. No se horroriza, no pide ayuda y parece entender del todo lo que acaba de hacer. Lo único que le importa es el aroma. De esa manera, desviste el cuerpo y empieza a recorrerlo de punta a punta con su nariz. ¡Oh! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué fuerte olor a concha! ¡Oh! ¡Ah! 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 Como acaba de mandar a la mujer al otro mundo, a medida que su cuerpo se enfría, también desaparece el olor que tanto lo cautivó y Juan no puede soportarlo. Más tarde, cuando vuelve con su dueño, recibe un brutal castigo por haberse escapado, pero su mente ya está en otro lugar. Lo único que puede recordar es el aroma de aquella joven y la forma en la que se perdió para siempre.
Desde ese momento, Juan Bautista encuentra el propósito de su vida: aprender a preservar las fragancias para más nunca perder una belleza tan sublime. Para ponerlos un poco más en contexto, en París, por aquel tiempo, había alrededor de una docena de perfumistas importantes. Entre ellos estaba Giuseppe Baldini, un hombre que en el pasado había creado fragancias excepcionales, pero que con los años fue quedando en el olvido. Baldini asegura que un conde le encargó un perfume parecido a Morisique, la fragancia más popular de París en ese entonces y la cual ya conocimos minutos atrás, y aunque le cuesta admitirlo, sabe que ese perfume es un éxito absoluto. Su ayudante incluso le lleva una botella para que pueda analizarla, pero Baldini es demasiado orgulloso como para hacerlo delante de otros, por eso se encierra en su estudio e intenta descubrir los componentes de la fragancia en secreto. El problema es que, por más que lo intenta, solo consigue identificar algunos componentes del perfume, pero sabe que si no los identifica uno por uno, no podrá tener la réplica deseada. Esa misma noche, Juan Bautista es enviado a la casa de Baldini para entregar unas pieles y apenas ingresa, queda completamente fascinado con todos los aceites esenciales que el perfumista tiene en sus estantes. Entonces, con una osadía bastante incómoda, le pregunta si quiere que las pieles huelan bien. Baldini obviamente le responde que esa es precisamente la idea, pero Juan le dice que si piensa rociar las pieles con el perfume Amor y Psique, no terminarán oliendo de la mejor manera, a lo que Baldini le responde que le hace pensar que va a usar el perfume de otra persona, y Juan Bautista le retruca diciéndole que tiene amor y psique por todo el cuerpo, ya que él lo olió apenas entró, pero que aún así le parece una fragancia imperfecta. Acto seguido, Juan comienza a nombrar uno por uno los componentes de amor y psique, dejando a Baldini completamente sorprendido. El perfumista entiende que el muchacho tiene un olfato extraordinario, aunque intenta bajarle el entusiasmo diciéndole que eso no sirve de nada sin experiencia, humildad y mucho trabajo. De hecho, le pide que le dé la fórmula exacta del perfume, pero obviamente Juan no sabe cuál es, aunque le dice que le dé una sola oportunidad de demostrarle que tiene la mejor nariz del mundo y crear amor y psique para él ahora mismo. Baldini, entre curioso y molesto, le da un pequeño frasco y le permite hacer una demostración. Juan empieza a preparar la mezcla de inmediato, pero lo hace de una manera tan caótica y brutal que el viejo perfumista se horroriza y casi lo detiene, aunque cuando huele el resultado queda totalmente perplejo. Aquel joven, aunque de manera rústica y muy poco ortodoxa, logró crear amor y psique en tan solo segundos. Aún así, Juan asegura que ese perfume no es realmente bueno y decide mejorarlo. Entonces agrega otros aceites esenciales, ajusta la mezcla a su manera y le entrega el frasco a Baldini. El perfumista queda tan desconcertado por lo que acaba de ver que ni siquiera se anima a oler la creación en ese momento, simplemente despide a Juan y lo manda de vuelta. Pero antes de marcharse, el joven le pide trabajar para él, explicándole que lo único que quiere es aprender a conservar los olores, a lo que Baldini le responde que lo pensará, aunque todavía no parece del todo convencido, pero cuando finalmente se queda solo, decide oler la fragancia que Juan preparó. Al hacerlo, el perfume lo transporta a un jardín lleno de flores, donde una hermosa mujer le jura su amor y lo besa tiernamente. Quizás una mujer inventada por su imaginación en ese momento, quizás el recuerdo de un viejo amor. Lo importante es que la experiencia es tan intensa que Baldini comprende de inmediato que acaba de encontrar algo único, así que al día siguiente se dirige a la curtiduría y le compra a Juan Bautista al curtidor y lo hace trabajar para él. La transacción resulta muy buena para Juan Bautista, aunque no tanto para su antiguo dueño, que en esa misma noche termina muriendo ahogado, aunque para Baldini en cambio la llegada de Juan es casi un milagro. Su negocio vuelve a ser popular, los perfumes hechos por Juan se venden como pan caliente, a la vez que el muchacho comienza a aprender los secretos del oficio. En una de las clases, Baldini le explica que todo perfume se compone de 12 esencias mezcladas según su afinidad. También le enseña que cada fragancia tiene 3 notas: cabeza, corazón y fondo. La nota de la cabeza es la primera impresión, ese aroma inicial que apenas dura unos minutos. La nota de corazón es la base del perfume, la que permanece durante varias horas. Y por último está la nota de fondo, el rastro más profundo que puede durar incluso días. Además, Baldini le cuenta que los antiguos egipcios creían que un perfume verdaderamente perfecto solo podía crearse usando una 13ª nota.
Según la leyenda, una vez encontraron una ánfora, o sea una especie de vasija en la tumba de un emperador, y al abrirla, la fragancia que salió de su interior fue tan exquisita que por un instante todas las personas presentes creyeron estar en el paraíso. De esa fragancia habrían logrado identificar las 12 notas iniciales, pero la última, la más importante y misteriosa de todas, nunca pudo ser descubierta. Aquella noche, después de soñar con la joven que asesinó, Juan Bautista le pide a Baldini que le enseñe a preservar la fragancia de las cosas, ya que para él, el olor no es un simple detalle, es el alma mismo de todo lo que existe. Juan le propone fabricar todos los perfumes que quiera, siempre y cuando Baldini le revele los secretos para conservar un aroma. De esa manera, el viejo perfumista le enseña a utilizar su aparato de destilación con el que extrae aceites esenciales, y mientras lo instruye, también le habla de la ciudad de Grasse, ubicada al sur de Francia, considerada la cuna de los mejores perfumes del mundo. Juan absorbe cada lección con intensidad absoluta y no tarda en ponerse manos a la obra. Quiere tener una muestra de cada olor, capturar cada esencia, encerrar el mundo entero dentro de pequeños frascos. Pero algo falla. Una noche, Baldini despierta sobresaltado por el ruido de cristales rompiéndose, y al bajar al laboratorio, descubre que Juan está destruyendo todo, completamente fuera de sí. Cuando Baldini le pregunta qué le ocurre, Juan Bautista le dice que él le mintió, ya que intentó destilar el olor del cobre y del vidrio, pero no logró hacerlo, a lo que obviamente Baldini le dice que ese tipo de cosas no se pueden destilar porque el vidrio no tiene olor, pero Juan le dice que sí tiene, solo que él no puede sentirlo, y cuando el maestro le pregunta con cara de preocupación el olor de qué otra cosa intentó destilar, descubre que Juan Bautista intentó destilar el olor de su gata. Nah, otra vez sopa, otra vez. Siempre los gatos, los perros, siempre lo mismo, yo siempre lo digo, los directores saben muy bien cómo mierda hacer que nos enojemos de verdad y odiemos al personaje. La tienen clarísima porque lo odio a partir de ahora. Al ver semejante horror, Baldini intenta explicarle que hay fragancias imposibles de capturar con ese método. El olor de ciertos objetos no puede destilarse, y lo mismo ocurre con el aroma de las personas. Al escuchar esto, Juan se desploma en el suelo, como si acabaran de destruir el único propósito que tenía en la vida, e incluso cae gravemente enfermo y queda postrado en la cama al borde de la muerte. Baldini, desesperado al ver que su mina de oro puede morirse, llora junto a él y le ruega que resista. Entonces Juan le pregunta si existe otra forma de conservar un olor. Baldini le asegura que sí, pero también le dice que ese conocimiento no lo encontrará en París, sino en Grasse, la ciudad donde se dominan las técnicas más avanzadas de la perfumería, y dicha técnica es conocida como el misterioso arte del enfleurage. Al escuchar esto, Juan empieza a recuperarse casi de inmediato, como si la sola posibilidad de encontrar ese método le hubiera devuelto la vida. Antes de dejarlo marchar, Baldini le exige 100 fórmulas nuevas a cambio de los papeles de recomendación que necesitará para trabajar en ese lugar, y esto es supremamente fácil para Juan. Incluso podría haberle dado 1000 fórmulas si así se lo hubiera pedido. La mañana en que Juan Bautista se despide de su maestro, Baldini vuelve a acostarse completamente satisfecho con todas las fórmulas anotadas en su libreta, convencido de que tiene el futuro asegurado, pero esa misma noche, mientras duerme, la casa donde vive se derrumba sobre el río. Por su parte, Juan Bautista comienza a caminar por los campos de Francia, y a medida que se aleja de la ciudad, el aire se vuelve cada vez más limpio y por primera vez siente que puede respirar en paz. El muchacho decide tomar caminos apartados rumbo a Grasse, alejándose de todo y de todos, hasta que encuentra una cueva casi completamente desprovista de olor. Ese vacío lo lleva a entrar en una especie de estado de meditación, pero en medio de ese silencio absoluto, Juan se da cuenta de algo aterrador. Todo a su alrededor tiene olor. Su ropa, la suciedad de su piel, la tierra, las piedras, el aire, todo posee una fragancia por más mínima que sea. Todo menos él. Y acá les pido que presten atención, porque este dato que les voy a tirar yo no lo sabía y me enteré haciendo este video. Esta idea de un tipo tan marginado que literalmente no huele a nada le voló la cabeza a Kurt Cobain. Sí, el mismísimo cantante de Nirvana, Kurt Cobain. Esta novela se convirtió en una obsesión para él, tanto así que el tipo andaba con el libro para todos lados y se lo leía cada vez que podía. De hecho, la manija de Kurt era tan grande que en 1993, para el álbum Inútero,
pedazo de álbum por cierto, compuso una canción brutal llamada Scentless Apprentice, o algo así que sería traducido como El aprendiz sin olor. Si buscan la letra, el loco canta literalmente sobre un bebé que nace en la mugre, que no tiene olor y que se vuelve un aprendiz para alejarse del mundo. Y para que se den una idea de lo turbia y oscura que es la mente de nuestro Juan Bautista, que hasta el máximo ícono del grunge lo adoptó como su alter ego. Y como ya les dije antes, recuerden por favor que Juan Bautista no tiene olor propio. Por más que lo busca, por más que intenta encontrarse a sí mismo a través de su olfato, no hay nada. Y para alguien como él, no tener aroma es casi lo mismo que no existir. Ese descubrimiento cambia por completo su objetivo. Ya no quiere ir a Grass solo para aprender a conservar fragancias. Ahora quiere crear algo tan poderoso que obligue al mundo a reconocerlo. Quiere demostrar que existe y no solo eso, quiere demostrar que es alguien excepcional. Mientras continúa su camino, ve pasar un carruaje. Dentro viaja una joven de cabello rojo y su aroma lo golpea con una fuerza que nunca había sentido antes. Su fragancia es incluso más embriagadora que la de cualquier otra persona que haya conocido, por lo que, sin pensarlo dos veces, Juan empieza a seguirla hasta llegar a Grass, incluso se introduce en la casa de la joven, donde descubre que ella deja una flor sobre la tumba de su madre. Entonces su padre la llama para que entre y Juan escucha por primera vez el nombre de aquella criatura perfecta, Laura. Bueno, que nadie llore. Yo ya lo conozco a ustedes, me conozco a mí. Apareció Snape, ¿ok? Vamos a hacer de cuenta que no pasó nada, que nadie llore, que nadie llore, que nadie llore. Severus, after all this time, always. Ya instalado en Grass, Juan consigue trabajo en la perfumería de Madame Arnolfi y su amante Dominique. Ahí aprende el famoso arte del enflogage, el mismo del que Baldini le había hablado, el cual es un método que consiste en dejar una materia sumergida en grasa o líquido para separar el objeto de su esencia, y esa técnica le da exactamente la idea que estaba buscando. De esa manera, Juan decide comenzar por fin el experimento que lo obsesiona desde hace años: extraer y conservar el aroma de una persona. La primera prueba la hace con una trabajadora del lugar a quien obviamente asesina y luego introduce en la máquina, aunque casi es descubierto cuando Madame Arnolfi y Dominique lo encuentran manipulando el tanque, a lo que Juan Bautista logra salvarse diciendo que está realizando un experimento para conservar mejor el aroma de las flores y consigue cubrir por muy poco lo que verdaderamente está haciendo, pero al final nada funciona y no consigue extraer el aroma de la joven. Aún así, el fracaso no lo detiene, al contrario, lo empuja todavía más hacia su obsesión, por lo cual comienza a buscar mujeres que venden su cuerpo por dinero, creyendo que con ellas podrá perfeccionar el método sin levantar demasiadas sospechas. Su plan consiste en cubrir el cuerpo con grasa para capturar el aroma, pero una de las mujeres se asusta al ver lo extraño del procedimiento y se niega a continuar, por lo cual Juan Bautista la asesina golpeándola brutalmente en la cabeza, luego corta su cabello, unta su cuerpo en grasa animal y por último la cubre con una tela, y al pasar un par de horas la descubre para retirar toda la grasa ya con su aroma impregnada. Cuando el muchacho llega al taller, toma la grasa, la hierve, la convierte en líquida y al olerla descubre que lo logró. Por fin logró capturar el aroma de aquella muchacha en esa esencia. Para estar seguro de que todo haya salido a la perfección, al día siguiente, mientras las autoridades retiran el cuerpo de la muchacha de su habitación, Juan Bautista llega a la escena, se unta la esencia en la mano y el pequeño perro de la mujer automáticamente lo huele y va a lamerlo. O sea, su plan efectivamente funcionó. El objetivo de Juan Bautista ahora es conseguir 12 esencias para luego crear la 13ª nota, aquella fragancia legendaria de la que Baldini le había hablado, y como no podía ser de otra manera, piensa extraer esa 13ª esencia de Laura. La joven por su parte celebra su cumpleaños bajo la vigilancia constante de su padre, rodeada de invitados de la alta sociedad. En medio de la fiesta, varias muchachas comienzan a jugar a las escondidas dentro de un laberinto de arbustos que hay en la propiedad. Desde la oscuridad,
ciudad, Juan observa a Laura en silencio, incluso ve como un hombre intenta cortejarla, pero él sabe que todavía no es momento de tomarla, ya que Laura será la pieza final de su obra, por eso decide esperar y, en su lugar, elige a dos de sus amigas. Juan la secuestra y repite con ellas el mismo procedimiento que ya había perfeccionado, pero como pasó toda la noche ocupado en eso y no realizó su trabajo, Dominique ingresa furioso para increparlo, pero como una pequeña gota de la esencia se le cayó a Juan Bautista sobre la mano, cuando el hombre la huele, de la nada lo trata con suma amabilidad. Poco tiempo después, los cuerpos de las jóvenes aparecen flotando en un río. La ciudad entra en pánico y las autoridades, con el padre de Laura a la cabeza, deciden imponer medidas extremas para encontrar al responsable de esos crímenes. Muchos creen que el asesino busca abusar de sus víctimas, pero el padre de Laura asegura que eso no es cierto, ya que según los análisis, todas las víctimas eran vírgenes y no habían sido abusadas, excepto la mujer que vendía su cuerpo. De esa manera, los días siguen pasando y Juan no se detiene. Una a una va secuestrando, asesinando y recolectando la esencia de cada una de las mujeres que necesita. Incluso lo hace con una monja de la iglesia, hecho que finalmente deriva a que la ciudad se vea sumergida en un toque de queda, pero ni siquiera eso alcanza para frenar al monstruo que se mueve entre las sombras. La situación llega a tal extremo que el obispo de Grasse excomulga públicamente al responsable durante una misa, y justo en medio de la ceremonia llega la noticia de que el criminal fue capturado. Todos celebran, convencidos de que la pesadilla terminó, pero lejos de allí, Juan reúne sus 12 esencias sabiendo que su obra todavía está incompleta, ya que aún falta la pieza más importante, Laura. Por su parte, el padre de Laura no está convencido de que el hombre capturado sea el responsable, ya que su confesión fue obtenida bajo tortura y además contiene detalles que no coinciden con los homicidios. Básicamente lo que pasó acá es que obligaron a un perejil a confesar crímenes que no cometió para así poder apaciguar un poco a la multitud. No es algo que no pase en el resto del mundo, ¿no? Esa misma noche, mientras la ciudad celebra el supuesto final del terror, el padre de Laura ve a su hija bailando en la plaza principal y, desesperado por protegerla, le ordena entrar a la casa, pero ante su negativa, le da un tremendo estate quieta. Herida y humillada, Laura corre entre la multitud y se pierde en las laberínticas calles de Grace, y allí, entre las sombras, Juan Bautista ya la está esperando. Solo necesita que la joven se acerque un poco más para convertirla en la última pieza de su perfume perfecto, pero justo cuando está a punto de alcanzarla, aparece su padre y logra alejarla de él. Esa noche, Laura le agradece a su padre por preocuparse tanto por ella, pero también le advierte que no podrá protegerla para siempre. Él no responde demasiado, solo cierra la ventana del cuarto y se despide, pero a la mañana siguiente, cuando vuelve a verla, encuentra la ventana completamente abierta. Ese detalle lo aterra por demás, ya que para él es la prueba de que Laura está en peligro y que el asesino todavía puede llegar hasta ella, por eso decide sacarla de la ciudad de inmediato. El plan es muy simple. Hará que el carruaje de Laura siga su camino vacío, mientras él y su hija se marchan en otra dirección, a caballo, intentando despistar al asesino, pero no contaban con que el Juan Bautista tiene la mejor nariz del mundo y con solo olfatear un poco, sabe perfectamente hacia dónde se dirigieron, llegando hasta un hotel hospedaje en donde ella y su padre se refugian. Y eso no es todo, ya que su padre alquila absolutamente todas las habitaciones por esa noche para asegurarse de que nadie más esté con ellos. Cuando Juan por fin llega al lugar, pasa inadvertido incluso para los propios perros, ya que recordemos que no tiene olor propio, por lo cual logra entrar al cuarto de Laura. La muchacha duerme completamente indefensa, es tan hermosa y su aroma es tan perfecto, incluso Juan Bautista vacila por un instante antes de matarla, pero cuando por fin sale el sol, descubrimos la triste realidad. Laura fue asesinada por Juan. Su padre está completamente destrozado, mientras que Juan se dirige a las montañas para completar su obra. Por fin tiene las 3 esencias y está listo para crear el perfume perfecto, pero cuando está a punto de escapar, los soldados lo capturan. El padre de Laura lo tortura para saber por qué mató a su hija, pero él solo atina a decirle que simplemente la necesitaba. Esa frase termina de destruir al hombre, quien le promete que disfrutará cada segundo de lo que le harán en la cruz. Primero dejará que todos escuchen sus gritos y después descargará sobre él
todo su odio. De esa manera, como vimos al inicio de la película, Juan Bautista es condenado a morir y es llevado a la plaza para cumplir su condena frente a la multitud, pero antes de llegar, se aplica un poco del perfume con 13 esencias que creó y apenas desciende, el efecto es inmediato. Los guardias dejan de tratarlo como un criminal, incluso el verdugo asegura que es inocente y poco a poco todos comienzan a actuar como si estuvieran bajo un embrujo. La gente también comienza a gritar que es inocente porque nadie puede creer que alguien con un olor tan perfecto sea capaz de cometer un crimen. Entonces, desde el cadalso, Juan toma un poco de su perfume, empapa un pañuelo y lo agita hacia la multitud. El aroma se expande por el aire como si fuera un milagro. Incluso el obispo de Grace, completamente dominado por la fragancia, afirma que Juan Bautista es un ángel caído del cielo. Y es acá donde todo se va a la mierda, porque yo estaba seguro de que lo iban a descuartizar. Y no solo eso no sucede, sino que el perfume hace que todos los presentes, sí, todos, comiencen a darse matraca sin parar, incluso el obispo, pero mientras todos se aman a su alrededor, Juan recuerda a su primera víctima, la joven que le ofreció ciruelas en las calles de París. Por un instante, imagina una vida distinta, una en la que ella lo abraza, lo quiere y lo mira como ahora lo mira todo el mundo. Pero esa fantasía nunca existió. La verdad es que Juan la mató. Y él lo sabe. Ese pensamiento se rompe cuando aparece el único hombre que todavía intenta resistirse. Él lleva un cuchillo en la mano, decidido a matar al monstruo que le arrebató a su hija, pero cae rendido ante el aroma, lo abraza e incluso lo llama hijo mío. Al día siguiente, cuando los habitantes de Grasse despiertan, nadie puede creer lo que ocurrió. La experiencia fue tan extraña, tan vergonzosa y tan imposible de explicar que todos deciden olvidarla por completo, ya que moralmente lo que hicieron va en contra de todas sus creencias. El consejo de la ciudad se reúne y busca al culpable que mejor les quede, y como encontraron las prendas de las víctimas en la propiedad de Madame Arnolfi, deciden culpar a Dominique por los crímenes de Juan Bautista y, sin pensarlo demasiado, lo ahorcan en una pequeña plaza mientras Juan se dirige hacia París. En sus manos lleva suficiente perfume como para dominar el mundo si así lo quisiera. Podría ser que cualquiera lo ame, lo adore o lo vea como un dios, y aún así no sería feliz. ¿Por qué? Porque no pudo conseguir que alguien lo ame de verdad, ya que sabe perfectamente que cuando agitó el pañuelo en la plaza, la gente no lo quería a él, sino el aroma que desprendía el perfume. La película termina contándonos que el 25 de junio de 1776, cerca de las 11 de la noche, Juan Bautista entró por la puerta de Orleans. Como un sonámbulo, caminó hasta el mismo lugar donde nació, o sea, el mercado de pescados de París, y rodeado otra vez por la mugre, la podredumbre y el hedor de la ciudad, tomó el perfume que tanto le costó crear y se bañó con él. Las personas que lo rodeaban automáticamente lo vieron como un ángel, se lanzaron sobre él y se lo comieron. Sí, así como están escuchando, no es una metáfora ni una forma de decir. Se lo comieron hasta los huesos. El tipo se echó tanto perfume encima, todo el frasco para ser exactos, que la multitud no sabía qué hacer con tanto amor, que se lo comieron hasta los huesos. Y literalmente, así es como termina la película. ¿Qué les puedo decir? Nos vemos en el próximo video.